Continuamos en esta mañana de Pinto Pururú y hoy tenemos nuestra columna de astrología porque no podíamos dejar pasar esta cuestión del eclipse que nos tiene, bueno, todo nos tiene un poco afectaditas. ¿Cómo le va, señorita Luciana Lipo? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Seguimos Vaya. eclipsades? Viste que hay un eclipse sobre la humanidad hace rato, me Hace parece. rato, me parece que la humanidad Claro. viene eclipsándose hace rato. Me da la sensación. Bueno, este entonces evento del día de ayer puede haber sido un buen momento para deseclipsarse. Yo, como le contaba en privado, como soy una buena polarizadora, esa es mi Sí, tarea en la vida, he exacto. venido, todo el maya, la astrología, todo es A polarizo. incomodar al resto. Polarizo. Entonces todo el mundo, ay, qué eclipsada. Y yo, Ay, no, a mí no me pasa nada. yo nada. nada. Ya me parecía. Chispas de claridad, ponele. Bueno, pero qué maravilla, buenísimo. Claro, solo por polarizar. Bueno, no, pero también un poco tiene esto el eclipse. Como venimos hablando de que estamos en una etapa muy madurativa Sí. de la humanidad, esta cuestión de que o nos sacamos adelante o nos hundimos, se nos hunde el barco muy rápidamente. Es verdad. Bueno, este eclipse, que es un eclipse de sol, fue un eclipse de sol en el nodo sur, se dio ayer. Empezó a las 12:30 del mediodía aproximadamente y terminó como a las 5 de la tarde. No porque la ocultación del sol dure todo ese tiempo, sino porque se va corriendo. El sol se va moviendo por diferentes lugares y la luna lo va acompañando. Entonces es como que viaja eclipsado de algún modo. Bueno, para recordar un poquito los eclipses. En realidad un eclipse es el momento en el que la órbita de la Tierra, de la luna alrededor de la Tierra, y el movimiento del sol aparente en el cielo se cruzan y entonces generan este efecto visual donde la luna oculta al sol. Puede ser parcial, en este caso fue total y se vio así en el norte del mundo, digamos. Sí. Eh, A ellos se les eclipsa. a ellos se les eclipsó todo. Sí, sí, nosotros acá estamos Estamos vivitos bárbaros. y coleando. Bueno, los eclipses de nodo sur tienen esta cuestión de que hay que soltar. El nodo sur tiene que ver con soltar, con dejar ir, con una energía que implica que hay algo ahí a dejar, ¿no? Como una entrega que uno tiene que hacer. Y el nodo norte tiene que ver con la energía hacia dónde apuntamos. Bueno, en este momento estamos exactamente en el cambio entre el final de Piscis y el principio de Piscis y el final de Acuario, porque los nodos retrogradan. Quiere decir que van pasando al revés de la rueda del zodíaco. Cuando hay eclipses, primero hubo en Piscis, después va a haber en Acuario, después en Capricornio y así, para atrás, digamos, Sí. retrogradando. Entonces, tenemos al nodo norte en el signo de Acuario, con lo cual estamos que como colectivo teniendo que tomar de esa energía, ¿no? Y la energía acuariana nos habla de todo lo que es comunitario, de lo que es igualitario, de la fraternidad, de la humanidad, del colectivo humano. Pero este eclipse sucedió en Leo, y Leo nos habla de los individuos que conforman esa humanidad, de quiénes somos. Leo está regido por el sol, y justamente fue el sol el que se oscureció, con lo cual es una energía muy fuerte de desprenderse de algo, ¿no? Son unos minutos donde todo se oscurece, pero como vos bien decías, luego aparece la claridad con mucho más fuerza, porque tenemos esta cosa de que para poder distinguir y comprender y asimilar la luz, tenemos que atravesar la oscuridad, porque si no como que no hay referencia. Claro. Entonces, en el momento en el que el sol se oculta y el día se vuelve oscuro, la claridad después aparece como con más fuerza. También me viene tomando un poco, viste, esta cosa de Avatar y de los elementos. Sí, También es la posibilidad en donde pierde un poco de fuerza esa estructura que nos tiene como un poco en una Encasillados. claro, encasillados en que esto soy yo, esta es la humanidad, este es el colectivo, ¿no? Entonces ese eclipse nos permite que eso se pierde un poco su poder para que uno pueda ver qué hay exacto. más allá. ¿Qué hay más allá de eso? Porque claro, como nosotros venimos acostumbrados a quienes somos y a lo que somos y a cómo los demás nos ven, porque Leo tiene que ver, como decía, con la individualidad de este colectivo humano, con todos los individuos que lo conforman, y entonces un poco lo que se oscurece es esa visión que hasta el momento traemos de nosotros mismos, esta identidad
¿no? Como esta pregunta de quién sos cuando nadie te ve, Claro. cuando nadie te mira, ¿no? Cuando nadie nos ve. Puedo ser o no ser, ¿Viste? justamente como dice Alejandro Claro, Sanz. ¿viste? Bueno, mi pecado musical, como diría. Bueno, entonces, en un tiempo en el que el colectivo humano está atravesando un tiempo, un momento de tanta conciencia, ¿no? De esto de la unidad, venimos de los ejes del nodo norte en Piscis, esto de que no estamos separados del resto. Y entonces es un poco la revisión de cómo hasta acá llevé adelante esto que soy, y quién soy, y de qué manera yo lo puedo expresar. Y al escurecerse esta zona de nuestra carta natal y de nuestra identidad, porque más allá de que nosotros no tengamos ni el sol, ni la luna, o etcétera, en Leo, por supuesto que afecta mucho más a las personas que sí tienen. Como nosotras. A mí me cayó exactamente sobre la luna. Yo ayer me dormí, mágicamente me dormí en el horario del eclipse, que a mí me cuesta un montón dormirme. Me tenés que noquear para poder, me cuesta. Y me entré en un sueño profundo y me desperté como diciendo, ay, bueno, ya está, ya pasó. No, bueno, no pasó, pero simbólicamente. Ponele. Bueno, pero un poco es como estar en la intimidad y en la profundidad de nosotros mismos, ¿no? Como mirándonos en nuestro propio espejo, pero no un espejo concreto, sino en el volver los ojos para adentro e ir hacia el corazón, así como arrancan todas las meditaciones de la luz. Y hablamos del corazón y lo romantizamos, ¿no? Tenemos este dibujito rojo tan bonito que todos aprendemos desde que somos muy chiquititos y lo relacionamos con nosotros. Pero en realidad podríamos hablar como energéticamente del corazón, como el espectro capaz de asimilar todas nuestras emociones, el catalizador de las emociones, de los sentimientos, que si bien tienen mucho más que ver con cáncer, una vez que uno atraviesa muchas veces una misma emoción, la conforma como un sentimiento, ya sea que es negativo o positivo, y entonces nosotros nos percibimos y nos autosentimos de un determinado modo. Y muchas veces lo que sucede con Leo como aspecto negativo, como vibración baja, todas las energías planetarias tienen una frecuencia muy alta y una muy baja, y en la frecuencia más baja Leo tiene que ver con el ego y la superioridad del ego, ¿no? Realmente, para la rueda del zodíaco, llegar al momento leonino tiene que ver con, bueno, nací, obtuve un cuerpo y un corazón que me permite asimilar esta experiencia humana, y entonces me manifiesto como esta pieza única. Y además la identidad en una primera instancia nos la dan los demás, los que nos ven, los que nos miran, los que nos acompañan y los que de algún modo conforman nuestros patrones. Claro, es como la reconfirmación de quién soy a través de esa mirada del otro. De los otros. Bueno, en este caso lo que este eclipse estaba pidiendo es que nos podamos despojar de esa mirada de los demás y que podamos reconfigurar, ¿no? Como que, por ejemplo, si yo me creo o más importante o menos importante en determinados aspectos de la vida, bueno, revisar ahí si esto realmente proviene de mí y además conectar con el corazón y con el amor humano, pero como aspecto sublime. No como esta cosa de romántica, ¿no? Si bien obviamente Leo tiene que ver con el romanticismo, con las aventuras amorosas, con las pasiones, ¿no? Con esa chispa que se enciende y que es un fuego arrebatador imparable. Y muchas veces, ¿cómo nos manejamos frente a esto? Bueno, a veces el mecanismo es, no, todo esto no existe y no lo registro y no conecto y no lo siento y no me está pasando, porque no me permito la expresión. Bueno, porque hay una configuración interna que no pudo hacer pie en esa sensación, ¿no? De autopercibirme amante, amador, sintiente y con todo el espectro que tienen las pasiones humanas, porque estoy condicionado por la mirada ajena y condicionado por el valor que le doy a eso. Entonces, el eclipse siempre nos va a pedir, un eclipse de nodo sur, siempre nos va a pedir que soltemos algo, que dejemos algo atrás, porque vamos a iniciar un nuevo tiempo, lo estamos iniciando, ya lo venimos hablando, ya estamos hartos de iniciar con tiempos nuevos y que no arranquen de una vez, porque vos mirás afuera y decís, no, pero acá yo veo todo igual que siempre. Bueno, no,
El tema es que la transformación comienza por este mundo interno, por cómo puedo percibirme como ser humano, esto que soy, esto que traigo, esto que me diferencia de los demás. Desde la mirada de que no soy ni mejor ni peor, ni estoy en un estrato de más alto o más inferior, sino que este ser único y estos sentimientos únicos y esta única forma de procesar este supuesto corazón sintiente, proviene de nuestro interior, proviene de la propia mirada. Es ese momento de oscuridad donde todo el brillo, la luz se pierde y entonces uno queda totalmente despojado. Y en ese despojo de todo lo que creía que era lo que llevaba adelante mi vida, mi propósito de existir, es sostener profundamente una pequeña chispa y una pequeña luz. Lo que tiene el fuego de maravilloso es que puede ser una hoguera inmensa, enorme, ¿no? Que puede devorar, consumir y calentar, iluminar, brillar y ser acogedor. Es que también se puede volver a encender con una mínima chispa. Y un poco esta sensación del día de ayer es como apagarse totalmente y sostener una única chispa, ¿no? Como si yo te quiera decir, bueno, viste, como si se podría representar como abrís tu placar y decís, bueno, voy a regalar todas mis remeras, pero me voy a quedar con esta Sí. porque tiene un valor muy particular para mí. Bueno, es eso, es decir, saco todas las máscaras, todas las cáscaras, todo aquello que conformó mi propia identidad, también un poco como para defenderme de lo que siento y de lo que soy, y para acomodarme, ¿no?, al resto. Como digo, muchas veces pasa que con Leo la forma de acomodarse a esto es verse desde un lugar de superioridad. Eso cuando se vibra en negativo, ¿no? O desde un lugar de mucha inferioridad. Y este eclipse lo que trata de mostrarnos es que a lo que nos tenemos que aferrar y lo que tenemos que conservar es esta chispa personal que nos acompaña desde el momento en el que llegamos a la vida y que nos va a acompañar hasta el último día y que puede volver a encender todas las veces que así lo decidamos y que así lo querramos y que así lo sintamos, ese fuego. Y cómo este fuego necesita ser regulado de diferentes maneras para poder compartirme, ¿no? Porque si bien todo estaba en Leo, estaba Mercurio, estaba Júpiter, estaba el Sol y estaba la Luna, con el nodo sur, el nodo norte está en Acuario, con lo cual el espíritu de este reacomode de quién somos en este propósito de la vida está vinculado a poder ponerlo al servicio de la humanidad. Y si bien el servicio es más una palabra del eje Virgo-Piscis, que todavía nos está interpelando, tiene que ver con esta comprensión, ¿no? De que, bueno, esto que nació y esto que es único, no vino ni para sobresalir ni para esconderse. Vino para aportar al colectivo esa brasa que es necesaria para el fuego total. Claro, es como durante mucho tiempo, y nuestra cultura sobre todo, ha fomentado el ego. Totalmente. Vos tenés que ser, la meritocracia, ¿A la dónde tenés cosa, que llegar? ¿Quién tenés que resaltar ser? del resto, ¿no? ¿Cómo te Como tenés que eso. mostrar? Y esta nueva concepción acuariana que nos va a regir de aquí, o sea, esto recién empieza Esto recién realmente, empieza. realmente, es como salir de esa dicotomía de si es o soy yo o son los otros, sino entender que los otros y yo somos uno. Exactamente. ¿No? Que no hay forma de desenganchar eso, por más que mi mente fraccione y intente separar las cosas. La plena concepción, porque la sensación que tengo a través de esta cosa acuariana, que no es un entendimiento racional y lógico, sino es la certeza intuitiva de que es así, de que sin el otro no soy y que sin mí no tampoco. Exacto, que ¿no? sin mí tampoco nada existe. Es, claro. Sí, exactamente. Bueno, y ahí es donde entra en juego esto que decimos siempre, que es que, bueno, ¿qué es lo que nos distingue
a los seres humanos, porque muchas veces decimos, bueno, las cosas que hacemos, los sistemas que creamos. Bueno, la verdad es que hay muchos sistemas que creamos y hay muchas cosas que hacemos que son muy dañinas para el entorno, para el colectivo. Uno podría decir, bueno, hay animales que se manejan mejor, la verdad, ¿no? Que tienen solamente su instinto, y su instinto tiene que ver con aportar al colectivo para que el colectivo, porque eso es lo que tienen los ambientes, se manejan en grupo, ¿no? Tienen una conexión total con el ecosistema y no son destructores del ecosistema. Eso, vos sabés que estuve viendo ahí entrevistas a papachos y mamachas andinas, ¿no? Sí. Como esta Uf, concepción. con todo lo que está sucediendo. No, bueno, y entendiendo que esto, que me parece que en esa certeza intuitiva, el vínculo de ese todo que somos tiene que ver con la naturaleza. Sí, entonces, culturalmente nosotros esto es por sobre, ¿no? Tapar la naturaleza, llenarla de cemento, llenarla de cosas que no esté. Bueno, me parece que ahora vamos en ese trabajo inverso de decir, sin esa conexión no hay posibilidad de supervivencia del todo. Y ahí es donde se regula, ¿no? Como si somos seres conectados con nuestro entorno, con nuestra, la naturaleza que nos rodea, como sea, ¿eh? No es que necesariamente nos tenemos que ir a vivir al medio de la cueva, ni mucho menos, sino en lo profundo de comprender, decir, che, me voy a correr de esto de querer sobresalir a la naturaleza, sino que me voy a entregar a esa influencia. Porque tiene que ver con recuperar la naturaleza humana. Claro. Tiene que ver con recuperar la naturaleza humana. Y si bien todos los animales también tienen un corazón, la capacidad de percibir ese sentimiento y que es el amor más elevado y de compartirlo y de entregarlo, ¿no? Eso es una propiedad del ser humano. Por supuesto que los animales también lo hacen y, como decimos, están mucho más conectados pero no son conscientes. El sol es la conciencia. Entonces es como que en un punto la conciencia se une al corazón para elevar a la humanidad al camino de encontrar esta naturaleza humana más natural, pero no por los arbolitos, como decimos, no es que tenés que ir a vivir al campo y comer, que igual si lo podés hacer, mejor. Maravilloso, hermoso. Sí, claro. De hecho, nosotros vivimos acá en este lugar por eso mismo, pero tiene que ver con recuperar la naturaleza humana, con despojar de las creencias de quién tengo que ser, de cómo me tengo que mostrar, de cómo me tienen que ver, de hasta dónde tengo que llegar, porque en Leo también un poco está Aries y también está Cáncer y también está Sagitario y también está Capricornio. ¿Por qué digo esto? Porque el zodíaco relata una historia desde que puede ser desde un espermatozoide hasta que ese espermatozoide consigue un cuerpo y nace y luego llega al punto más alto en el planeta Tierra, a su construcción, ¿no? Material y concreta en esta vida, que sería Capricornio, y luego lo trasciende, porque tenemos la tendencia a aferrarnos a aquello que nos constituye, ¿no? Y este apagón de nuestra conciencia sobre aquello que nos constituye y este sostén de una única chispita pequeñita que se mantiene ahí encendida para volver a generar un fuego humano, un calor humano, nos hace revisar entonces en dónde estuvimos poniendo nuestro fuego, en dónde está nuestro fuego creativo, porque la capacidad humana de crear desde sus pasiones, ¿no? De crear arte, por ejemplo, de crear vínculos, de crear familias, y no estoy hablando de la familia tradicional, del mamá, del papá, no. Hay gente que tiene como familia los amigos, que tiene como familia los parientes más lejanos, que tiene, claro. Eso. Lo que pasa es que lo nombro como familia humana justamente porque esa es la raíz de la comunidad. El núcleo familiar, ¿no? Y el núcleo más interno de quién soy yo en esta pieza. Y no solo familiar como digo, de la familia de donde provengo, porque la familia de la que provengo es la que me da todos los patrones de lo que yo debo ser o de dónde se supone que va mi vida. Bueno,
Este apagón dice, ¿sabes qué? Todo esto, viste como cuando hablábamos de Urano entrando en Tauro o en Géminis, revoleando todas las cosas y esto se va, esto se va, se va. Bueno, en los eclipses de Nodo Sur tienen esa misma energía. Llegan a tu casa y te dicen, mira, esto me lo llevo. No, pero déjamelo. No, me lo voy a llevar. Entonces, o me lo entregás por las buenas o te lo quito. Entonces, siempre conviene estar conectado con aquello que tenemos que soltar, buscarlo, encontrarlo en la oscuridad, ¿no? De ese momento de apagón y entregarlo a un propósito mayor, para que mi humanidad, para que mi corazón humano pueda expandirse de tal forma que esa luz se conecte con la luz de los demás, ¿no? Con el corazón de los demás. Y ahí es donde uno es comunidad y donde uno es humanidad. Porque si el amor que soy capaz de generar desde este aparato sintiente llamado corazón se limita o a mi pareja, o a mis hijos, o a mis vecinos, o a mis padres, o abuelos, o primos, y solamente a los de mi raza, a los de mi etnia, a los de mi nación, a los de mi estirpe, bueno, claramente la humanidad está como está, ¿no? Porque está esta cosa de que hay personas que se creen superiores a otras y entonces vamos directamente por el camino de la eliminación, ¿no? Y estamos un poco en este tiempo de eliminemos a los débiles para que sobrevivan los fuertes, ¿no? Y sabemos que el león también tiene esta cosa de que supuestamente es el rey de la selva, aunque no digas nada vos, pero dicen que es el elefante, el verdadero. Pero bueno, tomémoslo al león. De que es el rey de la selva y que tiene su manada por la que férreamente a la que se aferra, ¿no? Y a la que defiende con garras, uñas y dientes. Bueno, en este tiempo, este apagón de la conciencia solar nos muestra que en realidad la capacidad que tiene nuestro corazón de vibrar en una nota de amor es mucho más grande de lo que simplemente nos rodea. Lo que pasa es que se empieza por lo que nos rodea. Ahí es donde hay que hacer un cambio. En primer lugar, en la capacidad de autovalor y de autoamor, en un lugar de equilibrio. De equilibrio porque si no nos vamos de mambo, nos sentimos inferiores o nos sentimos superiores. Claro, en esta es como cambia el sistema de validación. Exactamente, Sí. el sistema de validación. Y de qué valor nosotros le damos a todo lo que sentimos, ¿no? Y a nuestras pasiones creativas también, porque nadie está un poco más las pasiones instintivas. Y en Leo hay una superioridad de esto de la capacidad de la expresión de la humanidad, de lo humano. Entonces, en este tiempo en el que este efecto del eclipse dura largo, dura muy largo. Si bien estamos en el medio, porque ahora para el 28, 27, 28 tenemos otro eclipse. Entonces, estas semanas son como una especie de barco a la deriva. Y si bien el eclipse duró 4 minutos, ese fue el oscurecimiento, las tradiciones antiguas dicen que la duración del eclipse es la cantidad de meses que puede tener su influencia. También sucede que tiene un montón de planetas atrás, digamos, en cola. Lo tenemos a Marte en Cáncer. Bueno, Júpiter y Mercurio a su momento van a pasar por el grado de este eclipse y lo van a activar. Va a haber un montón de planetas. Obviamente que Mercurio va a ser el primero que lo va a activar porque es el que más rápido se mueve. El año que viene va a pasar Júpiter, después más adelante va a estar Marte. Hay un montón de planetas que van a pasar por este lugar y que van a reactivar. O sea, que no es que lo que sucedió terminó acá, listo, ya está, ya fue, ¿no? Es como que tenemos un tiempo todavía para revisar profundamente. Y lo que está bueno ver es como, bueno, por ejemplo, lo pongo en el ejemplo personal porque tengo la luna en Leo, claramente, así que voy a hablar de mí. No, por ejemplo, es como que yo tuve una emoción, ¿no? Una sensación de mucha potencia, de algo que adentro estaba como pulsando, oscuro y fuerte, ¿no? Como una sensación de fuego de parto, ¿no? Algo que está en la oscuridad y que está haciendo una fuerza muy grande y que es una fuerza fogosa para salir a la luz. Y bueno, como que en una dije, bueno, me salí al sol, hice todo ahí, todas mis cosas. Y me fui a dormir. Dije, ay, buenísimo, qué lindo, dormí, qué bueno, ya está, ya pasó, me levanté, me puse a hacer cosas. Bueno, a la noche me fui a dormir y tuve una tremenda y horrible pesadilla, pero que claramente
tiene que ver con cosas de mi propio autovalor. ¿Y qué quiero decir? Por ahí esto, como dice, bueno, pero no pasa nada, como dice usted, señorita, no, yo por polarizar no pasa nada. Y de repente me desperté a las 3 de la mañana y estuve 2 horas casi agarrada al techo, como un gato, ¿verdad? Diciendo, ¿por qué? Una sensación antigua de decir, pero esto ya estaba resuelto. Yo esto ya lo tenía pasó? de archivo, ya estaba cerradísimo, ¿cómo puede ser? Y con una cosa de vivirlo, de sentirlo, bueno, probablemente tengamos esto de recordar, que es volver a pasar por el corazón, emociones antiguas. Pero la única intención es liberar para afinar esa cuerda, esa nota de la capacidad enorme de amor que somos, para poder dejarla salir a la luz, hacerla crecer ya como limpia, brillante, purificada. Tenemos tiempo para esto, no quiere decir que... para poder ponernos al servicio desde lo que somos y desde quiénes somos y desde cuál es nuestro propósito real, desde el corazón, ¿no? Lo digo entre comillas porque está como muy romantizado todo esto del corazón, pero realmente lo que nos hace humanos es esa capacidad enorme de hacer consciente la nota del amor, ¿no? Y bueno, entonces estos tiempos de revisar nuestra identidad nos va a traer todos aquellos baches que nuestra identidad tiene en el autovalor. Todo aquello que creíamos que éramos. Tengo un corazón con agujeritos. Sí. Bueno, lo bueno es que me lo puedo curar. Y que me va creciendo de a poquito en vez de muriendo. Bueno, es esto de poder sostener esa llama del amor desde una conciencia personal, ¿no? Y de apostar por eso, y de hacerlo relucir, y de entregarlo, precisamente, valga la redundancia, desde la vibración más elevada del amor que somos, porque eso es lo que nos hace humanos, todo lo que nos pasa por el corazón. ¿Cómo puede hacer la gente si quiere hacer su configuración astrológica, su carta natal, su revolución solar? Saber dónde particularmente le están afectando estos eclipses y los nodos sur, norte y todas estas cuestiones. ¿Cómo hacen? Se pueden comunicar conmigo al 3548-4012-91 o me pueden buscar en las redes sociales como Luciana Lipo, Astrología Personal. Maravilloso, muchas gracias. Muchas gracias.